Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Necesitaremos el perdón de Dios. El texto a meditar lo encontramos en Génesis 32:28 que dice: Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob antes había quedado en la orilla norte del río para poder estar solo, con el fin de buscar a Dios en oración. En ese momento, su acostumbrada astucia no tenía valor. Solo el Eterno podía ser de ayuda para apagar la ira de Esaú y salvar a Jacob y su familia. Que el adversario de Jacob no era un ser humano ni un ángel común. Se infiere de que Jacob habló de él como de Dios. Este visitante celestial que peleó con Jacob no era otro sino el mismo Mesías. Una aparición tal del Mesías en forma humana y espiritual no es extraña ni única. Jacob luchó como si hubiera estado haciéndolo por su vida, pero al aproximarse el alba, un simple golpe, dado con fuerza más que humana, fue suficiente para dejar inválido a Jacob, y él se dio cuenta de que su adversario era más que humano. El ángel procuró retirarse antes de que despuntara el día, pero no dio ninguna razón para hacerlo. El golpe que lo dejó inválido y la voz divina habían convencido a Jacob de que aquel con quien había luchado durante horas era un mensajero del cielo. Habiendo procurado desesperadamente por varias horas la ayuda divina, Jacob sentía que no podía permitirle que se fuera sin primero recibir la seguridad del perdón y la protección que anhelaba. Esto pidió como una dádiva completa, comprendiendo que no tenía nada que ofrecer a cambio. No propuso una transacción, suplicó porque su situación era sencillamente desesperada. La ayuda que necesitaba solo podía provenir del divino protector. Por primera vez en su vida comprendió que sus propios recursos eran inadecuados. Desde su nacimiento, cuando había tomado a su hermano por el talón, hasta sus últimos años en Harán, cuando había sido más astuto que su tío Labán, Jacob había enfocado la solución de los problemas de la vida mediante métodos cuestionables de su propia iniciativa. Ahora era un hombre cambiado. Si bien en lo pasado había confiado en su propia sabiduría y fuerza, ahora había aprendido a confiar completamente en el divino Hacedor. Cuando estaba casi agotada su fuerza, herido e impotente, cayó sobre el pecho del Salvador, rogando que lo bendijera. No pudo ser desviado ni interrumpido en su ruego, y el Mesías concedió el pedido de esta alma débil y penitente, conforme a su promesa. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Jacob alegó con espíritu determinado: no te dejaré si no me bendices. Este espíritu de persistencia fue inspirado por aquel con quien luchaba el patriarca. Fue él también quien le dio la victoria y cambió su nombre, Jacob, por el de Israel, diciendo: porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Por medio de la entrega del yo y la fe imperturbable, Jacob ganó aquello por lo cual había luchado en vano con sus propias fuerzas. Esa noche, Jacob, el mimado de su madre, experimentó el nuevo nacimiento y llegó a ser un hijo del Padre Celestial. En su desánimo, consideró como lo más precioso la luz que recibió, y la dura piedra sobre la cual descansaba su cabeza era la más deseable de todas sobre las que se había reclinado. El honroso nombre de Israel habría de ser de allí en adelante el recordativo de esa noche de lucha, tal como se aplica a los descendientes de Jacob. Implicaba la transformación de carácter que el Altísimo procuró en ellos y su papel señalado de gobernar con el Padre. El nombre fue transferido primero a sus descendientes literales y más tarde a su posteridad espiritual, todos los cuales también debían ser vencedores, como él
lo había sido. Jacob había luchado con Dios y con los hombres. Evidentemente esto se refiere a la lucha nocturna de Jacob con el Creador y a sus largas luchas con Esaú y Labán. De todo esto, él finalmente había salido victorioso. Ello era particularmente cierto en el caso de su experiencia de la noche anterior, de la cual salió como un hombre nuevo, vencedor sobre el engaño, la falta de honradez y la confianza propia. Era un hombre transformado. La bendición del Mesías a Jacob fue suficiente. Tuvo la dicha de ver a Dios, donde perpetuó el lugar de su encuentro personal con el Mesías mediante un nombre que significa el rostro de Dios. Ciertamente era un milagro el que hubiera visto al Creador cara a cara y continuara viviendo. Estas palabras son un eco de la nueva fe de Jacob. En cualquier cosa que le sucediera, siempre que estuviera dentro de la voluntad del Altísimo, tenía la confianza de que una mano divina lo preservaría de todo mal. Aún las cosas que, en el momento en que ocurrieron, le parecieron ir contra él, resultaron ser providenciales. Peniel fue el punto decisivo de la vida de Jacob. Cada uno tiene un punto decisivo en su vida. Busquemos al Mesías, nuestro amado Redentor y Salvador. Él es nuestro Consolador, que está con nosotros todos los días hasta el fin. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.